general toda la humanidad está siendo probada en varios sentidos. Mientras uno tiene existencia en este plano físico, siempre estamos siendo sometidos a pruebas de diferente índole. Tales pruebas se relacionan con las pruebas del agua, del fuego, la tierra y el aire. Si somos acusados de algo que no hicimos, por ejemplo, alguien nos calumnia diciendo que nosotros fuimos quienes nos hemos llevado algo de nuestro centro laboral, estamos ante una prueba de fuego. Si el dentista nos dice que perderemos 1 o 2 muelas, estamos ante una prueba del aire. Y cada vez que tenemos enfrente una alternativa diferente a nuestro compromiso de realizar el cuaderno de retrospección, estamos ante una prueba de tierra. Y si vemos que alguien necesita ayuda y tenemos la posibilidad de ayudarle, estamos ante una prueba de agua. Igualmente, si se presentan circunstancias difíciles, tales como cuando en un país ocurren eventos políticos que llevan a una inestabilidad, crisis e incertidumbre, igualmente estamos ante una prueba de agua. En la Logia Blanca se otorgan pruebas específicamente para verificar si el discípulo se encuentra en condiciones de recibir la iniciación en el camino del Cristo. Tales pruebas ocurren en el plano físico y también en otros planos cuando el cuerpo físico está durmiendo. En tal sentido, la Logia Blanca proporciona las pruebas para ayudar al discípulo a descubrir y reconocer sus propios errores, para verificar cuánto uno ha avanzado en cuanto a la corrección de sus propios errores y la purificación, y también en cuanto a su ética, por lo que necesitamos desarrollar la capacidad de traer las experiencias oníricas a través de la retrospección onírica o yoga del sueño. En cada una de las pruebas se ve el grado de preparación, la calidad del trabajo esotérico gnóstico sobre sí mismo y el valor espiritual o principio inteligente que esté utilizando o aplicando. Es decir, que haya logrado asimilar hábitos superiores y luego principios inteligentes a través de la muerte del ego, y así tener un accionar correcto o acción consciente de acuerdo con la ley. En la Logia Negra también hay pruebas, pero son para ver cuán perverso, cuán cruel o cuán astuto se es para realizar con brutalidad algún tipo de delito. Ellos consideran que cuanto más brutalidad, califica con mayor rigor. Por ejemplo, en cuanto a un ladrón que es novato, cuando lo inician en el delito, le dicen asalta, golpea, maltrata, etc. Y si lo hace, pues lo asimilan como parte de su grupo. ¿Qué son las pruebas? ¿Qué buscan las pruebas? ¿Qué diferencia existe entre tentación y prueba? Y muy importante, ¿cómo podríamos prepararnos para pasar las pruebas? Estas y otras interrogantes vamos a desarrollar en este video, Primera Cámara 31, las 4 pruebas. ¿Puedo ayudarte? ¿A hacer qué? Pues a salir de ahí. ¿Por qué? ¿Quién te tortura, amigo? Nadie. ¿Pero no está llena de aceite? Claro. Yo mismo la llené. ¿Tú? Sí. Yo llené esta tinaja y me metí en ella. Hace ya 10 años. ¿Y por qué? Para aliviar mi espíritu de una pesadilla. Y lo estoy consiguiendo, ¿no crees? Tus piernas parecen arbustos. Eso espero. Si se llegaran a deshacer, sería feliz. Casi han desaparecido, ¿verdad? Acabo de decírtelo. Bien.
pronto desaparecerá mi angustia entonces. ¿10 años? ¿Cómo te has alimentado? Mi familia suele traerme un poco de arroz y agua. ¿Tu familia? ¿Sabe que te estás disolviendo en aceite? Al principio no lo veían con buenos ojos, sobre todo mi mujer. Pero ha llegado a entenderlo. ¿Pero por qué quieres? Pudiste hacer un voto de castidad. Dan fortaleza. Yo hice un voto de castidad, 10 votos de castidad, cientos. Pero, ¿cómo puede llegar a santo un hombre cuando las debilidades le tienen atado a la tierra? Me deshice pues de mi dinero, regalé mis ropas y me limité a una cucharada de arroz al día. Y mi mente empezó a elevarse. Me introduje en el universo. Era parte de todo el universo. Pero mi voluntad era débil y volví a caer. Y volví a caminar, ansiando placeres. Más de una vez cogí mi cuchillo con intención de acabar de una vez para siempre. ¡Sí, lo cogí! Pero soy un cobarde. Entonces, pensé que lo mejor era hacer que se disolvieran tanto las piernas como la angustia. Tú tienes perturbada la razón, amigo. Deberías ver a un médico. Yo soy médico. ¿Tú has hecho voto de castidad? Sí. No lo respetarás. Métete conmigo. Aquí hay bastante sitio para los dos y nos haremos compañía. Lo siento, pero tengo que marcharme. Estoy buscando a una persona. ¿A quién? A Zetan. Claro, Zetan. Todo el que pasa por aquí pregunta por Zetan. La respuesta no está en Zetan. La respuesta está aquí conmigo. Si no quieres traicionarte, quédate, no lo dudes. Porque no importa cuáles sean tus sueños. Tus debilidades los destruirán. Es como llevar la ansiedad en cada paso. Por eso, si diluyes tus piernas, estarás seguro. De video, podemos ubicar que una de las pruebas de máxima responsabilidad es en cuanto al sexo. Necesitamos primero cambiar la forma de pensar respecto al valor de la energía sexual y su aspecto creador. Aplicar las herramientas que se nos está entregando para lograr el uso y el manejo correcto de la sexualidad y que dicho manejo sea de acuerdo con las leyes de la naturaleza y del cosmos. Es curioso cómo no podemos darnos cuenta de que estamos en el error o que vivimos en el error. Así como el señor del barril, toda la humanidad solo vive adorando al borrico y crucificando al Cristo. El burro simboliza a la mente, al intelecto. Y esto quiere decir que toda la humanidad tiene mucho apego por el conocimiento de tipo intelectual. Y que vía el principio mecánico de la fornicación se crucifica continuamente al Cristo. Todo ello tiene graves consecuencias y lleva a un tremendo vacío espiritual que se busca cubrir o llenar únicamente con cosas que pertenecen al mundo material. Si se enseñan valores universales como la castidad científica o recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, simplemente se huye o se escapa por ignorancia, por cobardía, por falta de voluntad, para negarnos ese placer ilegítimo, y todavía muchas veces se sale uno del estudio de la gnosis justificando y criticando. Es necesario autocuestionarnos mucho porque antes de pasar las 4 pruebas, primero pasaremos las pruebas del guardián del umbral, que implican enfrentarse a uno mismo en el plano astral, mental y causal. En el plano astral, el guardián del umbral es la suma de todos nuestros deseos, tales como el deseo
de ser admirado, el deseo de ser grande, de ser más que los demás, de ser el número uno, el deseo de acumular, etc. Si logramos pasar esa prueba de enfrentarnos a sí mismos, más adelante nos enfrentaremos al guardián del umbral del plano mental, que igualmente es la suma de las mentes de los yoes o formas de pensar de los diversos yoes, incluso con sus asociaciones, combinaciones y contradicciones, que vienen a ser insultos, groserías, formas de pensar negativo, etc. En el plano de la voluntad nos enfrentaremos a las intenciones que tienen nuestros yoes de robar, de malicia, de bajas pasiones, de mala voluntad, de antipatía, de enojo, de resentimiento, etc. Quiere decir que aquello contra lo cual nos enfrentamos no es nada bonito, es algo terriblemente horrible. Para vencerlos necesitamos aplicar todas las herramientas prácticas que estamos aprendiendo, muy especialmente buscar con mucha intensidad la relación o conexión con nuestra propia esencia y con nuestro real ser, a través de un trabajo esotérico serio sobre sí mismos, entendiendo que trabajo serio quiere decir sin autoengaño, con sinceridad, con cabalidad, lo cual sería opuesto a decir ser jugador, es decir, alguien que se pone a jugar con otras doctrinas, siendo que ni siquiera se ha podido estudiar y aplicar la doctrina de la síntesis o la doctrina gnóstica. Trabajo serio implica estudiar y aplicar los postulados de la gnosis, entendiendo el por qué y cómo se debe aplicar. En la aplicación, un punto esencial a comprender es la diferencia entre disciplina esotérica y la disciplina del mundo o disciplina mecánica. Tal como, por ejemplo, nosotros aprendemos en el colegio, en la vida militar, en el deporte, en la ocupación, es decir, en nuestro trabajo, etc. Ese tipo de disciplina es mecánica y ahí se encuentra la competitividad, la comparación, es decir, se realiza algo por miedo, para evitar el castigo o por obligación, y se sustenta especialmente en el miedo y en la búsqueda de recompensa o interés mezquino del orgullo. La disciplina esotérica es muy diferente, está basada en el anhelo de corregir errores, en la reflexión sobre aquello en lo que se ha fallado, y se sustenta en los hábitos superiores, y se considera a los demás y muy especialmente al ser interno. Y cabe mencionar aquí que el fundamento principal para pasar las pruebas es el respeto a la energía sexual. ¿Qué busca la prueba del fuego? Es necesario haber aprendido a sobreponerse ante la cólera. El que no sabe ser sereno, se deja llevar por la ira, no pasa la prueba. El discípulo se ve perseguido, injuriado y sacrificado al máximo. Discípulo es alguien que estudia y practica en forma continua, de manera que se ha generado en él o en ella la capacidad de recibir directamente. Y cuando pasa las pruebas, quiere decir que está apto y es capaz de recibir la enseñanza sin deformarla, tergiversarla o pisotearla. Es decir, que para evitar tergiversar la doctrina gnóstica debemos pasar las pruebas, y para ello es necesario desarrollar en nuestro interior las 4 características de la esfinge, ya que de ser así quedaremos preparados para pasar las pruebas y ya no tomaremos la gnosis como una diversión o un juego. En la esfinge, las garras del león hacen mención al elemento fuego, simbolizando el valor, el coraje y la nobleza. Y esto está relacionado a aprender a ser sereno ante los peores enemigos. Por consiguiente, de lo que se trata es de probar la serenidad y dulzura del candidato, ya que si uno responde o reacciona al insulto, a la calumnia, a la persecución, entrando en ira, en cólera, en enojo o en disgusto, fracasamos en esta prueba. Para poder pasar esta prueba debemos estudiar y aplicar todo lo relacionado con la transformación de las impresiones, y en vez de reaccionar con violencia o lanzando improperios a los enemigos,
se lanza amor. Entonces pasa sereno por medio del fuego. Ya no le da miedo el fuego. Para ello debemos entender y comprender la frase estar dispuesto a besar el látigo del verdugo. ¿Qué busca la prueba del aire? Solo se trata de conocer la capacidad de resistencia del discípulo contra las grandes adversidades y su desapego de las cosas materiales ante un fracaso económico o de cualquier naturaleza. En la Esfinge, las alas del águila hacen referencia a las alas del espíritu, que está simbolizando a la capacidad de no sucumbir ante los peores fracasos, es decir, estar libre del apego, en especial por las cosas materiales. Aquí tal vez se pierde los medios de vida, y si uno se desespera por la pérdida de algo o de alguien, si se tiene miedo a la pobreza, si se teme perder lo más querido, se fracasa en la prueba del aire. En los mundos internos nos veremos caer de un abismo y despertaremos llenos de terror. Si despertamos llenos de terror es porque no hemos pasado la prueba del aire debido al gran apego y miedo a perder todo aquello a lo cual vivimos apegados, a la autoconsideración, al orgullo, etc. Si generamos en nosotros los principios inteligentes opuestos, tales como la humildad, el respeto a los demás, la modestia, estaremos generando esa capacidad de resistir ante las grandes adversidades y así nos prepararíamos para pasar esta prueba. ¿Qué busca la prueba del agua? El que no haya desarrollado el altruismo ni se adapte a las difíciles circunstancias de la existencia se llenará de horror ante el peligro de perecer ahogado durante la prueba del agua. La esfinge simboliza la inteligencia a través de la cara del hombre y está relacionada con la capacidad de adaptación a circunstancias difíciles. Y esto hace alusión al agua. Así como el agua se adapta a la forma de su contenedor, nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias que se puedan presentar en el diario vivir. En los mundos internos seremos lanzados al océano y uno creerá ahogarse. Si estudiamos y eliminamos nuestro egoísmo, estaremos preparándonos para pasar esta prueba. El primer tipo de ayuda que debemos dar es para con nuestra propia alma, trabajando seriamente sobre sí mismos. Solo de esta manera estaremos capacitados para ayudar a los demás y surgirá en nosotros la auténtica generosidad y altruismo. ¿Qué busca la prueba de la tierra? Y aquel que no haya aprendido a ser tenaz, a sacar provecho de los peores inconvenientes, temblará de horror cuando vea dos montañas que se cierran sobre sí para aplastarlo. La esfinge simboliza la tenacidad a través de las patas del buey, es decir, esa capacidad de ser tenaz en sus propósitos y frente a los obstáculos que pudieran surgir. Veamos cómo la simbología estimula esa capacidad imaginativa de relacionar cada prueba con un determinado símbolo y con un determinado elemento. Capacidad de ser tenaz implica un fuerte trabajo de eliminación de yoes, ya que mientras tengamos yoes seremos débiles y tendremos una fuerte inclinación a dejar el trabajo interior. La mayor amenaza para la continuidad de propósitos está en la multiplicidad del ego, que busca siempre alejarnos de la iniciación. En el gráfico podemos apreciar que lo que la humanidad está realizando es adorar al burro y ser cada vez más esclavo del sexo, vía fornicación, lo que significa que estamos crucificando al Cristo. Es obvio que por ese camino horizontal iremos al abismo. La esfinge representa el guardián que filtra o protege el paso hacia los mundos superiores, ya que para pasar a esos espacios se debe haber logrado hacer tangibles las características de la esfinge. La esfinge simboliza el vínculo o conexión con el Cristo Sol o con la divinidad. Nosotros debemos montar el borrico, que viene a ser la mente, es decir, dominarla, saber sus movimientos, sus asociaciones mecánicas y generar las 4 características de la esfinge, que son la serenidad, el desprendimiento, el altruismo
y la fidelidad. De proceder así, estaremos encaminándonos firmemente hacia la iniciación y la autorrealización. En la parte superior del gráfico tenemos como principio inteligente el valor, es decir, ser valiente, fuerte, intrépido, sereno, es decir, enfrentar la coyuntura de manera adecuada. La valentía surge en nosotros cuando hemos eliminado el miedo y hemos establecido un fuerte vínculo con la conciencia. Por eso es que nos vincula la ley del merecimiento, que implica que uno es digno de recompensa o digno de recibir por el sacrificio que haya podido realizar. La antítesis del valor es el miedo, que viene a ser la fuente o el origen de toda corrupción. Por ejemplo, si un policía detiene a un conductor por alguna falta y el policía recibe coima, hay miedo en ambas partes. El policía tiene apego al dinero, por consiguiente, miedo a la pobreza. Y el que coimea tiene miedo a la complicación que le generaría una papeleta. El miedo nos hará entrar a esa ley de recurrencia, al aspecto inferior de la ley de recurrencia, porque los dos verán que les es conveniente y buscarán repetir ese evento, por lo cual estarán inmersos en este aspecto negativo de la ley de la recurrencia. Como conclusiones mencionaremos que todos aquellos que ingresamos a una escuela de misterios estamos siendo sometidos a pruebas, especialmente la relacionada a la fidelidad a la logia blanca, a la amistad y muy especialmente al cónyuge. Por eso el libro sagrado menciona: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Existen 3 peligros principales que acechan a todo aspirante gnóstico: los falsos profetas, gente que habla muy bonito y que atrae hacia falsas doctrinas, los médiums del espiritismo, que suelen ser personas que dicen tener facultades o ser grandes iniciados con poderes, y las tentaciones sexuales. Las pruebas son una ayuda que nosotros recibimos de los maestros de la logia blanca para darnos cuenta de lo que somos y de la miseria interna en la que nosotros podemos estar. Es decir, las pruebas son para examinar la ética del discípulo. Las tentaciones provienen de los yoes, de los deseos íntimos de cada cual. Si se vencen o pasan las pruebas o las tentaciones, el resultado es luz y consiguientemente se pasa a nuevos niveles superiores del ser. Pero si se fracasa en la prueba o en la tentación, el resultado es que uno queda más esclavizado. Y eso es lamentablemente lo que viene ocurriendo con la humanidad. Eso es todo por el día de hoy. Como tarea tenemos el libro amarillo en el capítulo 16 y la base bíblica segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 22. Vamos ahora a la parte práctica. Bienvenidos a esta práctica de Primera Cámara 31. Vamos a iniciar realizando 3 respiraciones lentas y profundas. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos por la boca, soltando toda tensión, todo malestar, cualquier enfermedad, pensamiento negativo, emoción negativa. Nuevamente inhalamos. Retenemos y observamos. Exhalamos y soltamos. Una vez más inhalamos. Retenemos. Exhalamos y soltamos. Bien, seguidamente vamos a imaginar una luz de color azul muy brillante
que cubre todo nuestro rostro, nuestra cabeza, todo el cuero cabelludo, el cerebro. Se suelta el entrecejo, las sienes, maxilar superior e inferior. Los ojos ingresan en un profundo descanso. Se suelta todo nuestro cuello. Esa luz azul muy brillante cubre todos nuestros hombros, brazos, antebrazos y manos. También cubre todo nuestro pecho, la espalda, la columna, el abdomen y todos los órganos internos. Los glúteos, muslos, piernas y pies. Observamos todo nuestro cuerpo físico cubierto con esa luz azul muy brillante que va relajando y curando nuestro cuerpo físico. Seguidamente llevamos la atención a nuestro corazón. Visualizamos y sentimos nuestro propio corazón y vamos a realizar una oración a nuestra Madre Divina, a nuestro Padre Interno, suplicando ayuda para la práctica del día de hoy. Bien, seguidamente vamos a realizar unos cuantos pranayamas, sin olvidar el mantra Ham. Inhalamos. Sa. 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 Muy concentrados en el entrecejo, vamos a realizar el mantra Yehu, prolongando un poquito más la letra E. Inhalamos. Yehu.
Bien, a continuación haremos mentalmente el koan. Cristo es el ejército de la voz, la gran palabra. Cristo es el ejército de la voz, la gran palabra.
Cristo es el ejército de la voz, la gran palabra. Cristo es el ejército de la voz, la gran palabra. Bien, a continuación, manteniendo ese estado de relajación y tranquilidad, nos vamos a ubicar en la posición de la runa Not.
Inhalamos. Bien, suficiente. Vamos a orar agradeciendo por la oportunidad del día de hoy. Posición de la runa Sig. Trazamos la runa Sig. Paz inverencial.